Muchísimas gracias a todos por unirse a esta segunda sesión que vamos a hablar sobre manejo de híbridos y variedades de alta productividad de café. Estos esfuerzos nacen del proyecto Transforma y No, del programa Transforma y No, perdón, mediante la creación de una comunidad de práctica para el sector cafetalero de Costa Rica, que tiene por nombre Café 3 más eficiente, más resiliente al clima y más regenerativo. Acá un poquito para recordar el propósito de la comunidad de práctica, que la idea es que sea un espacio de intercambio de experiencias, refuerzo de capacidades y puesto en común de información sobre buenas prácticas agrícolas en café y su producción sostenible y regenerativa. Y también con el objetivo de fomentar la acción sobre el terreno, en las fincas, en los Recording in territorios progress. con un enfoque holístico de múltiples partes interesadas y promover la colaboración entre regiones e instituciones también. Aquí un poco lo que va a ser la agenda de la sesión de hoy. Primero la bienvenida, que ya la estamos dando. Bienvenidos a las personas que se están uniendo también. Vamos a tener una ronda de presentación, primero de William Solano del CATI, que nos va a mostrar un poco los avances y aprendizajes en torno a la investigación, manejo de híbridos de café desde la experiencia de CATI, seguido con la presentación de Stephanie Sibaja, investigadora del ICAFé, que nos va a mencionar un poco los avances, las variedades y los cultivos que se manejan desde el Instituto de Café de Costa Rica. Luego vamos a tener la experiencia en campo de Michael Trejos, productor de la región de Turruares. Se nos va a explicar cuál ha sido su experiencia en campo. Y luego vamos a tener un pequeño espacio para que ustedes realicen preguntas. Recordarles que las preguntas se deben hacer a través del chat y pueden hacerla también durante la presentación de los expositores. Ahí podemos ir contestando por el chat. Le voy a pedir a un William Solano y a Stephanie que si ya terminaron su presentación y hay alguna pregunta dirigida para ustedes, siéntanse en la libertad de contestarlas por el chat. Y si no, las vamos a retomar en este espacio abierto de preguntas. Y con esto, ahora le voy a dar el pase a mi colega Grete Rodríguez. Ella es extensionista del Ministerio de Agricultura y Ganadería y ella es la que va a estar moderando la sesión del día de hoy. Entonces, ahora sí, le doy el pase a Grete. Buenas tardes, muchas gracias, María José. Damos paso a nuestro primer expositor para dar inicio a este seminario. William Solano es ingeniero agrónomo con amplia trayectoria en investigación en café y cacao. Inició en CATI en 1995, donde obtuvo su maestría y es actualmente candidato a doctorado en la Universidad de Costa Rica. Ha liderado proyectos de conservación, regeneración y caracterización de recursos fitogenéticos y ha sido profesor en programas de maestría del CATI y en agronomía de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 20 publicaciones científicas y ha dirigido tesis de pregrado y posgrado. A nivel internacional, fue secretario de REMERFI y representante de Costa Rica ante la FAO en temas de recursos fitogenéticos. Actualmente es curador de la Colección Internacional de Café, jefe del Laboratorio de Biotecnología e investigador en mejoramiento genético de café en el CATI. Don William, indíquenos cuáles son las principales ventajas y retos en el manejo agronómico de los híbridos del café según la experiencia del CATI. Adelante, don William. Muchas gracias, Gretel, y una bienvenida a todos los colegas que están acá en esta tarde. Muchas gracias a la invitación al programa de Transforma Innova. Y justamente ese es el tema que nos reúne hoy acá en esta tarde, los híbridos de café. Y bueno, ya es una experiencia que Katia tiene ya desde hace muchos años. Yo ingresé acá en el 95, ya tengo 30 años de estar trabajando para esta institución y ese fue mi primer trabajo en el laboratorio de biotecnología, viendo a ver cómo empezábamos a propagar estos híbridos de café. Entonces, realmente no es algo nuevo, ya tiene sus años, aunque quizás haya mucha gente que nunca ha escuchado hablar de un híbrido de café, pero es una estrategia que inició ya hace bastante tiempo. Y yo, déjeme ver, porque vamos a ponerla acá en modo presentación. Ahora sí, ahora sí.
Y yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué híbridos de café? Em, Como les dije, es una estrategia que ya inició hace bastantes años y viene principalmente a contrarrestar una vulnerabilidad que tenemos en nuestra caficultura latinoamericana. Y esta vulnerabilidad radica en en la forma en que ingresó el café a nuestro continente. Si hacemos un recorrido de cómo fue que ingresó el café desde zona de origen, ¿no? Tenemos que recordar que el café es originario de la zona de la arábica, ¿no? Del país de Etiopía, acá justamente en el este del continente africano, se originó el coffee arábica, que es una de las 133 especies de café que tenemos hoy en día. Son muchas realmente, 133 especies, pero de estas 133 únicamente tres se utilizan de forma comercial para consumo. Un 65% aproximadamente es el arábica, un 30, un 35% robusta y por ahí un 2% quizás el ibérica, que viene últimamente tomando fuerza principalmente en Indonesia y en Filipinas. La gran mayoría es café arábica y este café arábica radica su origen acá, en Etiopía, un lugar donde convergieron el Coffea eugenioides y el Coffea canephora, es decir, el robusta. Estas dos especies son los progenitores del café arábica. Am, y dicho sea de paso, en una publicación de hace unos 5 años, se remarca que ese cruce de esas dos especies lo que dio origen fue a una sola planta de café arábica. Eh, Lamentablemente fue solo una y no fueron más, no fueron varias, porque si hubieran sido varias, quizás la variabilidad genética del café de hoy en día fuera mucho mayor. Pero fue solo una superabuela, desde la cual se derivan varias poblaciones madre, 5 poblaciones madre en total, y a partir de ahí es que entonces empezamos a tener toda la diversidad del café arábica. Ok, entonces nos circunscribimos acá a Etiopía, la cuna del café, y de aquí pasa a Yemen, que dicho sea de paso, es un país desde el punto de vista de condiciones agroecológicas muy diferentes a Etiopía. Etiopía es un país más húmedo, más de montaña, más de bosque, bastante lluvia, mientras que Yemen es seco más bien. Entonces es casi árido en algunas partes. Entonces el café, al trasladarse de Etiopía a Yemen, sufre un cambio significativo en su ambiente que hace que empiece a transformarse, a adaptarse a las nuevas condiciones y empieza entonces también a evolucionar y a cambiar y a generar nuevos materiales. De acá de Yemen, en el siglo XVII pasa a Ceilán, a finales del siglo XVII, pasa luego a Java e ingresa a Europa, específicamente a Holanda, al Jardín Botánico de Ámsterdam, a inicios del siglo XVIII. De acá también le regala unas semillitas al rey Luis XIV, que las establece en el Jardín Botánico de París. Y de estos dos países, de Francia y de Holanda, ingresan semillas a sus colonias que tenían en el Caribe de nuestro continente americano. Eso fue hace alrededor de 300 años. Este fue el primer ingreso de semillas de café o del cultivo como tal a nuestro continente. Luego, de acá mismo, de Yemen, pasa a un material, unas variedades a la isla de Borbón, como se llamaba anteriormente. Hoy día se llama la Isla de la Reunión, y de aquí ingresa en 1860 a Brasil otras cuantos materiales genéticos, pero en este caso de la línea del Borbón. Dos líneas entonces fueron las que ingresaron por primera vez a nuestro continente: la típica,
esta línea verde que vemos aquí y la del Borbón, estas naranjadas que vemos acá. Y según los historiadores, menos de 10 materiales genéticos fue lo que ingresó a nuestro continente. Y entonces, a partir de ese poquito material, empezó a extenderse como plantación el cultivo del café. Esto nos trae pues un problema, realmente es una vulnerabilidad porque la base genética en que está constituido las plantaciones de café en nuestro continente es muy poca, es muy reducida. Entonces, si se nos presenta un problema de una plaga o una enfermedad, pues se van a ver afectados desde México hasta acá en Sudamérica, Argentina, que es donde es como la frontera más al sur que hay café. Todos los cafetales acá en estos países se van a ver afectados. Y bueno, ya se ha visto en otras oportunidades cómo esto ha ocurrido, y más recientemente con la crisis del café que ocurrió en 2011, 2012 en nuestros países latinoamericanos. Entonces, debido a este origen de cómo se distribuyó el café desde el continente africano a nuestro continente, es que tenemos entonces una base genética muy reducida que tenemos que contrarrestar. Fue así como inició entonces el programa de mejoramiento genético. Intentar contrarrestar esta vulnerabilidad, de esta baja variabilidad que tenemos en café. Si hacemos una esquematización más o menos de cómo es la diversidad genética del café, vemos que este círculo o este óvalo rojo que está acá representaría las variedades comerciales que están en manos de los productores. Según datos, actualmente podrían haber entre 100 y 150 variedades de café registradas. Apenas, realmente es poca la cantidad y hay una gran cantidad de materiales genéticos, principalmente silvestres y variedades antiguas que no están siendo utilizadas por nuestros productores, están subutilizadas, pero que son una fuente de genes muy valiosa para poder aumentar esa variabilidad genética de nuestras variedades. ¿Y por qué no pensar en otras especies? Tenemos 133 especies, pero solo 3 se utilizan de forma comercial. Hay 130 especies con características bastante interesantes, como por ejemplo el racemosa, que tiene tolerancia a suelos húmedos, o inclusive también que tiene tolerancia al minador de la hoja. Son características agronómicas pues importantes que en algún momento pueden ser útiles para mejorar las variedades que tenemos en nuestras variedades actuales. ¿Dónde encontramos esta variabilidad? ¿Cuál es la fuente de esta variabilidad? Bueno, esta variabilidad podemos encontrarla en bancos de germoplasma. Y uno de ellos es el Banco de Germoplasma de Katia. Nuestro Banco de Germoplasma inició en 1949, ya tenemos 76 años de estar conservando recursos genéticos de café acá en nuestra institución. Inició como una colección de trabajo buscando materiales con tolerancia a Roya. 1949, ya se estaba pensando en Roya, una enfermedad que no estaba presente en ese año en nuestro continente. La Roya ingresó a finales de los 70, principios de los 80, pero ya preocupándose, los colegas que estaban a cargo en ese entonces tenían esa preocupación y empezaron a importar materiales de Brasil, de El Salvador y de Guatemala, buscando alternativas, soluciones contra la roya. Unos años después, la FAO hace colecta en Etiopía, país de origen del café arábica, y deposita esos materiales en nuestra colección en el año 1965. Con lo cual, la colección entonces adquiere una muy buena cantidad de materiales y no solo cantidad, sino diversidad. Se diversifica mucho lo que teníamos conservado y ya cambia un poco el objetivo, ya no es pensando únicamente en roya, sino en albergar diversidad genética
del café como cultivo. En 1970 se moviliza la colección hacia el sitio donde está actualmente. Los que han tenido oportunidad de conocerla saben que está en la finca Caviria, como a 2 kilómetros, 2,5 kilómetros del campus de Catia. Ya ahí tiene entonces casi 50 años de estar establecida. En 1978 adquiere el rango de colección internacional gracias a justamente todos estos materiales que arribaron de zona de origen. Entonces ya se puede decir que la colección de Katie es una colección internacional de café. 85 y 90 ingresan también, se sigue alimentando, se sigue diversificando con materiales traídos de Yemen y otros países. En el 2004 y 2006, Katia firma acuerdos con la FAO y con el Tratado de Recursos Fitogenéticos para colocar estas colecciones bajo el dominio público. ¿Qué significa esto? Bueno, que Katia, conocedor de la importancia de estos recursos, los comparte de una forma facilitada con cualquier usuario, con cualquier persona que no lo solicite, una universidad, un productor, una cooperativa, etcétera, porque los considera como un patrimonio de la humanidad. 2015 hay un hito importante y es que se lleva a cabo el fingerprinting de la colección, no de toda, de los materiales silvestres, y entonces eso nos ayuda mucho a entender la diversidad genética que tenemos conservado. 2017 es declarada colección origen, y esto es un título muy importante porque la colección de Katy es la única colección origen de las 4 que existen en el mundo no es, que está fuera del continente africano. Las otras 3 es Etiopía, Madagascar y Costa de Marfil, siendo la nuestra la única que está en continente americano. Bueno, se inicia también el fingerprinting, pero ya ahora sí de la colección completa, unos años después, y en este momento estamos ejecutando un proyecto de traslado de la colección a un nuevo sitio. Como les mencioné, fue movida hace 50 años a la finca donde está actualmente y en este momento estamos restableciéndola en un nuevo sitio, porque ya 50 años realmente es mucho tiempo para estar una colección en un mismo sitio. Bien, esto es un poco la importancia, perdón, esto es un poco como la historia de nuestra colección de café y su importancia radica en esto, que es la 4ª colección más grande del mundo, es la segunda en Latinoamérica, después de la que está en Campinas, en el Instituto Agronómico de Campinas en Brasil, y esto es muy importante, es la única colección diversa en café arábica que está bajo el dominio público. Es esto que les comenté, que nosotros compartimos de forma facilitada semillas de lo que tenemos conservado con cualquier usuario. ¿Cómo está compuesta esta colección? Bueno, tenemos materiales silvestres, un 40% de las 2.000 acciones que tenemos, alrededor de 800, son materiales silvestres colectadas en el hábitat natural donde crece el café en zona de origen, en países como Kenia, como Tanzania, como Etiopía, como Uganda, Ruanda, etcétera. Allí, en el bosque, se colectan las semillas y se deposita aquí en Catia. Y tenemos también 12, bueno, en este caso ya son 14 especies, esto hay que actualizarlo porque recientemente fueron descubiertas 2 nuevas especies que estaban consideradas como Coffea ibérica, hoy en día son nuevas especies y afortunadamente las tenemos en Catia, entonces contamos con 2 especies nuevas más. Variedades antiguas también es un grupo importante y acá podemos mencionar, por ejemplo, el Java, el Geisha, el Mibirisi, el Bush Bush, el SL28, que son materiales antiguos, pero con unas características muy interesantes desde el punto de vista principalmente de calidad de taza. A lo largo de estos 76 años ya de estar conservando estos recursos genéticos de café, se han entregado, se han liberado a los productores variedades interesantes que vamos a empezar a mencionar en este momento. Una de ellas, y quizás la más conocida o la más mediática de todas, es el geisha. El geisha es una variedad colectada en la región de Gecha en Etiopía en 1936. De allí es movilizada unas semillas a Kenia, luego pasa a un instituto de investigación en Tanzania y de Tanzania, de ese instituto de investigación, ingresa en junio de 1953 semillas a nuestra colección en Turrialba.
Unos años después es liberado estos materiales a los países de Centroamérica para que hagan evaluación porque geisha es considerado un material con tolerancia a la roya. Entonces se libera en todos los países, am, pero es descartado en casi todos por temas de que su producción o su productividad es muy baja. Entonces, otros materiales, otros catimores, o archimores, sí tenían una muy buena producción y fueron seleccionados por encima del geisha. Entonces, por ahí un poco quizás no seleccionado o abandonado, el geisha se mantuvo en una finca de este señor que está acá, don Price Peterson, que la finca se llama Hacienda La Esmeralda, en la zona de Boquete, ahí en Panamá. Y uno de los colaboradores de Don Price en la finca, don Leopoldo Pinto, al enterarse que iban a cortar esos materiales que estaban allí en ese ensayo, le dice a don Price Peterson que ahí hay un material con un sabor diferente. Entonces pide que le lleven una muestra, colectan una muestra, se la llevan, don Price la cata y efectivamente descubre que eso es un sabor diferente. Entonces pide que no le arranquen esa variedad, que le siembren 2 hectáreas más bien de ese material y efectivamente se amplía entonces la cantidad de plantas de ese material y eso fue en el 99, un año después de que Don Price compra esa finca. Él la compró en el 98. En el 99 ocurre esto, amplían a 2 hectáreas y Don Price participa en Best of Panamá, que es un concurso de los mejores cafés de Panamá, concursa con el geisha. Gana Best of Panamá en el 2004 y a partir de ahí entonces se redescubre y se hace famoso el geisha. Y tan famoso que ha ganado premios en subastas electrónicas, ha alcanzado precios realmente increíbles. El más reciente, hace un mes y algo, se vendió 1 kilo de café geisha en $30,000. Es lo más alto que se ha llegado a vender este café. Y bueno, ha ganado tasa de la excelencia en todos los países de Centroamérica, ha ganado en México, ha ganado en Perú y Colombia también. Hoy en día, muchos productores producen geisha, lo venden bien, gracias a que Katie desde 1953 lo tiene conservado y lo distribuyó digamos, libremente a los productores. Otro de las variedades importantes que Katia ha distribuido, ha hecho investigación y hoy día está en manos de productores es la variedad Nemaya, que es un robusta, es Coffea canephora y se utiliza como patrón. Es un material que tiene tolerancia a nematodos. Entonces, se puede injertar sobre un patrón de Nemaya cualquier variedad de arábica, hay muy buena compatibilidad y entonces ya puede sembrarse en lugares que tengan o que haya problemas de nematos, sin que los nematos vayan a afectar esa plantación porque presenta tolerancia. Entonces, se disminuye grandemente la mortalidad de plantas, con lo cual se incrementa la productividad por área en esas plantaciones, haciendo uso de la variedad de malla como patrón. Algo interesante que ha ocurrido también es que muchos productores que no tienen problemas de nematos en su finca están utilizando Nemaya como patrón porque es un sistema radical muy robusto, penetra mucho en las profundidades del suelo y eso lo hace muy eficiente extrayendo agua y extrayendo nutrientes en comparación con si se tuviera su sistema radical de arábica. Entonces, por ahí es otra gran ventaja que tiene la Nemaya, un producto de la investigación de los materiales genéticos que Katy conserva en su finca, en su colección más bien. Los genotipos silvestres son muy valiosos, como les mencioné hace un rato, el 40% de nuestra colección son silvestres y hemos descubierto características muy valiosas en ellos desde el punto de vista de tolerancia a enfermedades. Por ejemplo, algunos de ellos tienen tolerancia
a Coletotricum, a la antragnosis, incluso una antragnosis, la Coletotricum cajaguay, que no está en nuestro continente americano. Hoy en día, afortunadamente, no está presente en América, pero sí está presente en África y pues es un poco más devastadora que las otras enfermedades porque este Coletotricum afecta el grano directamente. Entonces, es lo que se recoge, ¿no? Una roya, la roya del café te afecta hoja, pero con un poco de manejo se puede cosechar café en una plantación con roya. El problema del Coletotricum o del CBD, el Coffee Bean Disease, el Coffee Berry Disease, perdón, es que afecta el grano cuando está en su etapa inmadura. Entonces, prácticamente va a ser imposible el poder colectar o cosechar café si se llega a ver afectado por esta enfermedad. Esto es un poco, una pequeñísima parte de la diversidad genética que tenemos en la colección. Vemos una hoja ibérica que es quizás el material genético que tiene la hoja más grande, lo que tenemos acá en nuestra colección, 40 centímetros puede llegar a medir esta hoja. La más pequeña, en contraste, es el Murta, que una hoja de estas mide 1 centímetro. Ese es el máximo en longitud que tiene. Tenemos el Siliflora, una especie bastante interesante desde el punto de vista de calidad-tasa también. Son sabores exóticos, sabores nuevos. Racemosa, con tolerancia a suelos húmedos. Eugenoides, que ha sido usado ya incluso en campeonatos mundiales de barismo. Tiene un sabor muy bueno, muy sabroso. Y ya hay plantaciones de eugenoides en Colombia principalmente. Eso sí, se necesita mucho cuidado desde el punto de vista de manejo. Se necesita sombra, bastante sombra. Esta es otra material interesante. Hay mutaciones también, como el purpuracea, ¿no? Una planta que sus hojas son totalmente púrpuras, sus frutos también son púrpuras. El geisha también, como les mencioné, y muchos otros más. Hay materiales con frutos de color, por supuesto que rojo, hay amarillo, hay rosado, hay anaranjado. Son muestras de la diversidad que tenemos en nuestra colección y que está, digamos que al servicio de cualquier usuario y también de nosotros como mejoradores, como personas que estamos preocupándonos por mejorar las variedades que tenemos. Y hablando de variedades, este es el esquema de cómo se genera una variedad de café. Hay un progenitor uno con características, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de tamaño de una plantación densa porque su tamaño es compacto, buena producción, tolerancia a enfermedades, podríamos decir que es el padre. La madre es un material que es distinto desde el punto de vista genético, se hace un cruce entre ellos, se obtiene una progenie y de esta progenie, de estos varios individuos, se selecciona aquel que tenga las características deseables del padre y de la madre, porque eso es realmente lo que andamos buscando, la combinación complementaria entre padre y madre, y si logramos encontrar un individuo con esas características, acá lo que corresponde sería entonces cosechar estos frutos, sembrarlos, ya entonces tendríamos una F2, es decir, una segunda generación, y de toda esta progenie, de todos estos individuos que se me generan acá, yo debo nuevamente evaluar y seleccionar aquel que tenga las características deseables del padre y de la madre. Cuando ya encuentre ese individuo, nuevamente cosecho fruto, siembro y ya vendría entonces a un tercer ciclo o una F3 y así sucesivamente hasta un octavo ciclo. Cada uno de estos ciclos de evaluación y de selección tarda aproximadamente 5 o 6 años. Entonces, para poder al final obtener y liberar una variedad, estamos hablando que el periodo que se necesitaría es alrededor de unos 50 años. Ese ha sido el esquema tradicional de obtención de las variedades que hasta el momento están en manos de los productores. En CATIE se ha seguido desde los 90, que fue cuando se empezó a utilizar esta metodología o esta estrategia de híbridos, gracias a un trabajo colaborativo de CATIE, Promecafé y CIRAT, la creación de híbridos con polinización manual, igual una variedad comercial que podría tener
muy buen porte, resistencia a enfermedades y producción, con materiales silvestres de nuestra colección, que estos materiales silvestres vendrían a aportar diversidad genética, vendrían a aportar calidad, tasa y tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades. Se hace la Disculpe, don polinización, William, tenemos se hace 3 minutitos. Gracias, gracias. Se hace la polinización manual, igualmente se evalúa la descendencia, se selecciona la planta madre, pero ya aquí, en lugar de pasar a una F2, F3, F4, acá lo que hacemos es usar una propagación vegetativa por embrión somática, es decir, una clonación. Clonamos esta planta madre y esto es lo que al final distribuimos y liberamos a los productores. Entonces, acortamos ese ciclo de obtención de una variedad de 50 a 12 años. Fue así como estos híbridos se probaron en todas las 8 regiones cafetaleras del país. Acá está uno de los resultados. Tenemos todo esto que está aquí arriba, son los híbridos. Aquí abajo los testigos, Caturra y Catuahí. Vemos que en promedio, después de 4 años de cosecha, Catuahí son 30 quintales por hectárea, Caturra 38, pero los híbridos andan en 50, 70, inclusive 90 quintales por hectárea. Es decir, duplican o triplican la productividad de las variedades comerciales, con muy buen desempeño también bajo un manejo de sistemas agroforestales. Claro, con manejo de sistemas agroforestales quizás la producción va a ser más baja que si tenemos la plantación a pleno sol, pero aún así se adapta muy bien a estas condiciones y va a producir más que las variedades comerciales. Acá tenemos las características de estos híbridos que hoy en día ya se han liberado, son 5 de ellos: Centroamericano, Milenio, Casiopea, Esperanza y Excelencia, algunos de ellos con tolerancia a roya. Acá están los promedios de producción después de 7 años de cosecha y algo importante, excepcionales en calidad-tasa. Y no solo eso, como si eso fuera poco, tener una variedad altamente productiva con tolerancia a roya y excelente calidad de tasa, ya eso es algo increíble. Pero aparte de eso, estos híbridos tienen algo, una particularidad que es muy interesante y valiosa, y es que son resilientes a condiciones adversas de clima. Y esto lo hemos visto tanto en suelos, en condiciones de sequía, como en suelos húmedos. Y esto es quizás lo más importante porque es el principal desafío que tienen los productores hoy en día. Esto es un estudio interesante de adopción de los híbridos, donde nos dicen todas sus características importantes, interesantes y positivas, pero también nos dicen que es necesario mejorar el acceso financiero y físico. Es decir, son muy buenos, pero ¿dónde están? ¿Quién me los vende? No los encuentro. Y tienen toda la razón. Y entonces, con este esquema de propagación por embriogénesis, más este esquema de enraizamiento de estacas, en este momento se está intentando crear una plataforma que pueda suministrar plantas a los productores, tanto en nuestro país, Costa Rica, como en nuestra región. Se está creando una capacidad para poder distribuir millones de plantas. Ya hay distribuidas 20 millones en toda Latinoamérica, pero eso es insuficiente, se necesita mayor cantidad de plantas. La perspectiva es llegar a obtener nuevas variedades en el 2030 que puedan hacerle frente a los desafíos como es cambio climático o nuevas razas de roya. En esto estamos en este momento. Estamos en la fase de evaluación en distintas áreas para que al 2030 está liberando nuevos híbridos que vengan a acompañar a los 5 que ya fueron liberados. ¿Por qué? Porque la caficultura hoy en día tiene retos diferentes a los que tenía en los años 90 cuando fueron creados los primeros híbridos. Por supuesto que importantísimo es el tema de cambio climático y por eso estamos proponiendo hacer fisiología, analizar evaluaciones fisiológicas a estos híbridos y vamos a también a probarlos en zona baja. Café, arábica a 40 metros sobre el nivel del mar. Vamos a probarlo. Ya hay una ensayo bastante interesante acá en la ERT en Guásimo, un ensayo de 5 años con muy buen desempeño, pero queremos ampliarlo a otros sitios. Bien, muchas gracias y yo no sé si tienen alguna pregunta o si no queda para después, entiendo. Sí, correcto, así sería. Eh, Agradecemos a los participantes que cualquier consulta que tengan la puedan ir escribiendo en el chat y don William con gusto les va a ir respondiendo. Si no, al final tendremos un espacio para responder cada una de las preguntas. Muchas gracias, don William, por tan completa presentación. A la Ahora orden, muchas continuamos. gracias. Gracias a usted.
Ahora continuamos con nuestra siguiente expositora. Ella es Stephanie Cibaja. Stephanie es ingeniera agrónoma, investigadora del Instituto de Café de Costa Rica en el programa de mejoramiento genético. Cuenta con experiencia en asistencia técnica y capacitación a productores, enfocando su labor en el desarrollo de variedades más resistentes y productivas, adaptadas a los desafíos actuales del sector cafetalero. Stephanie, ¿cómo contribuye el mejoramiento genético liderado por el ICAFE a fortalecer la productividad y sostenibilidad del café costarricense? Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Gretel. Buenas tardes a todos. Por parte del programa de mejoramiento genético liderado por el ICAFE, em, este programa fortalece de manera integral la productividad y sostenibilidad del café costarricense mediante validación de materiales genéticos. Estas validaciones las realizamos normalmente en las 7 regiones cafeteras del país, siempre realizando ensayos multilocales para así buscar qué material es más productivo, resistente, con buenas cualidades organolépticas y con buen rendimiento beneficiado. También, esto con el fin para poder, decirles a los productores qué material, es mejor adaptado a su zona y que tengan opciones para poder renovar y adaptarse a las diferentes condiciones agroecológicas que están presentes en el país. Asimismo, mediante alianzas con organismos internacionales como el World Coffee Research, actualmente estamos analizando y evaluando híbridos. em, Diferentes híbridos que actualmente, bueno, estamos en la primera cosecha y hay pues materiales bastante prominentes, los cuales, esto tarda años. Sin embargo, estamos viendo desde una primera cosecha que podríamos obtener materiales que sean de interés para nuestra región. Em, Ahora con William nos hemos acercado para poder así también evaluar el desempeño de 9 híbridos de café bajo 2 métodos de propagación. Esto es un ensayo que vamos a iniciar juntos, probablemente ya para el próximo año. Y todo esto teniendo en mente la búsqueda de materiales que ayuden a nuestros productores de café. También nos hemos apoyado mediante herramientas de biotecnología, como la selección asistida por marcadores y la identificación de cultivares, lo que se llama huella genética, que nos permite pues una selección más precisa y y eficiente en este caso. También actualmente, bueno, durante unos 2 años atrás, hemos iniciado como cruzamientos dirigidos para incorporar resistencia a enfermedades de alto impacto en nuestra caficultura, como lo son la llaga macana y la roya, pero también estamos pensando en el CBD. En este caso, bueno, que ya William mencionó anteriormente. Todo esto también, bueno, para esa resistencia a enfermedades, pero para poder también reducir la dependencia de agroquímicos. Paralelamente a todos nuestros estudios, mejoramiento y la unidad de investigación del ICAFE, lo que son los programas de nutrición, plagas y enfermedades, pues nos hemos ido asegurando que estos nuevos materiales se desempeñen más eficientemente en el campo. Entonces, con todas estas acciones, pues buscamos incrementar la rentabilidad del productor, reducir los riesgos productivos y también ambientales para poder así promover una caficultura más resiliente frente al cambio climático. Excelente. Entonces, bueno, ya aparte de todo lo que fue la historia del café, William pues la explicó. Entonces, yo voy a iniciar por unos conceptos primordiales, lo que para poder diferenciar entre una variedad y un cultivar.
Entonces, pues una variedad ocurre de forma natural, son que ocurren de manera accidental en el ambiente dentro de una planta, dentro de una especie, mientras que el cultivar es un material que se, en el cual ocurre la intervención humana. Esto con el fin de fijar una característica de interés y que sea transmitido este, a la progenie. Se busca que este cultivar sea distinto, sea homogéneo y sea estable. Ok, entonces vamos a hablar sobre el origen de los cultivares tradicionales de Costa Rica. Del coffee arábica tenemos siempre lo que es el típica y el borbón. Del típica vinieron Villalobos y Marago Jipe y lo que se llaman híbridos ticos. Del borbón vinieron mutaciones como fueron el caturra, el villasarchí y el venecia. Ahora se del caturra, de la cruz al caturra con el mundo nuevo, pues obtuvimos lo que fue el catuahí. Del catuahí se cruza con el híbrido de Timor, obtenemos lo que son los cavimores. Más adelante voy a estar explicando un poquito de ellos. Del caturra con el híbrido de Timor obtuvimos los catimores. Del villasarchí con el híbrido de Timor obtuvimos los archimores. Y de los archimores, por la cruza con el Rume Sudán, obtuvimos los que son los híbridos centroamericano milenio. También tenemos los que son llamados arabustos, que provienen de cruzas entre arábica y canéfora, que vamos a ver más adelante. Primero, hablar sobre el híbrido de Timor. Pues, como ustedes vieron, fueron uno de los principales que dio origen a estos materiales. Es un cruce entre la arábica con el canéfora, que fue descubierto en 1917, y fue el que empezó a sustituir las variables susceptibles a enfermedades. Es compatible con el arábica, tiene un porte alto, excelente vigor, tiene resistencia a roya y también pues tolerancia al CBD. Entonces vamos a ver los derivados del híbrido Timor del grupo Catimor. Aquí tenemos lo que es Caturra por híbrido de Timor. Entonces, tenemos nuestro más conocido, bueno, que es el T5175, como es el Café 90. Tenemos el T8667, que viene del Empire, y el Costa Rica 95. Entonces, el Costa Rica 95 es uno de nuestros materiales más importantes. Su origen, pues, Caturra por el híbrido de Timor, susceptible a roya, es muy productivo, mayores a 65 fanegas, tiene hojas color bronce, buen rendimiento y calidad de taza, y es muy adaptado a prácticamente todas las regiones cafeteras de Costa Rica. Lo que son los archimores, tenemos varios archimores desde el T5296 hasta los que son los IPRs, y los más conocidos tenemos el Obata rojo y el Obata amarillo. Entonces, ¿qué características tenemos de estos materiales? Bueno, ambos son susceptibles a roya, no son tan susceptibles como un catuahí o como un caturra, ¿verdad? Son de alta productividad. El Obata rojo tiene una maduración un poco más tardía. Tienen hojas y frutos grandes, tienen buen rendimiento y pues se adaptan mucho a regiones de alta precipitación. Lo contrario con el Obata amarillo, que también pues se adapta mejor a regiones con periodos Ah, secos. A uno de los problemas es el rendimiento beneficiado, que si viene siendo un poquito más bajo, pero en sí es un material que se está utilizando mucho en muchas regiones. Por otra parte, tenemos lo que son el grupo genético Cavimor, que son los cruces de Catuahí con el híbrido de Timor. Dentro de este grupo, nosotros tenemos lo que es el Catiguá MG2 y el Paraíso 1. Estos materiales, bueno, según los brasileños, fue liberado en F5 y en F4 el Paraíso 1. Y pues el Catiguá MG2 y el Paraíso en la actualidad son los
dos materiales que a nivel país o a nivel regional hemos visto que están presentando resistencia a roya. Son plantas de porte bajo, em, de muy alta productividad también. El Catiguá MG2 está teniendo una calidad de bebida excepcional. Sin embargo, está teniendo un bajo rendimiento de beneficiado. Este material se está adaptando muy bien en zonas con periodos secos y prolongados, al igual que el paraíso. Este, pues este sí tiene un mejor rendimiento beneficiado, pero su tasa no es tan buena como la del Catigua MG2. Hasta este momento este material, lo que es el Catigua MG2, ha tenido pues notas de 84, 85 para arriba. Está el Catuai SH3. Este material, bueno, nosotros estamos trabajando un material muy parecido al Catuai SH3. No decimos que es el Catuai SH3 que anda en la calle. Este, lo que caracteriza este material es que presenta el gen SH3 que, pro- que ha dado resistencia a roya. Entonces, es una planta compacta, de entrenudos cortos, tiene tolerancia a sequía, sin embargo, está presentando rendimientos de beneficiado bajas y pues tiene una buena calidad de bebida. Nosotros, como ICAFE, no hemos liberado este material todavía porque queremos asegurarnos que las plantas que podamos proveer a nuestros productores, pues presenta el gen de manera homocigota dominante. Por eso, pues, es un material muy distinto a lo que anda actualmente y pues lo estamos evaluando actualmente acá en la finca de Cicafé. Tenemos otros materiales, en la calle andan muchos, han hablado de los cicatús o los catucaís. Estos son los llamados arabustas, que provienen de una cruza de cofe arábica con canéfora. Unas utilizan colchicina, que es una sustancia antimitótica que lo que ayuda es a duplicar el número de cromosomas y con ello facilitar el cruzamiento entre un arábico y un canéfora. Sin embargo, hay otros cruces que se realizan de manera, digámoslo así, manual. La productividad cuando se hace un cruce entre canéfora y arábica pues es muy, muy baja. Tal vez si uno tiene suerte, tiene uno o dos granos. Esos granos igual se ponen a germinar. Si la planta este, pasa a campo, pues ya se hacen cruzamientos otra vez, pero con arábica, y ya empezamos a generar lo que son arabustos. En este ejemplo tenemos lo que fue el icatú, que fue un cruce de canéfora por un borbón. Ya después se hace eh, y se obtiene lo que es un icatú rojo o icatú amarillo. Son materiales que em, no son resistentes a rayas, pero igual, son materiales con buena productividad, este, buen desarrollo en la planta, pero esto sí nosotros hemos evaluado, pero no se ha liberado porque no están presentando como muy buena calidad de tasa. Ahora, si se cruza el Icatú por un Catuai, obtenemos lo que se llama el Catucaí, que es otro de los arbustos que también pues hemos evaluado. Sin embargo, pues no han sido tan promisorios como otros materiales. Un material que está actualmente como a la moda, que muchos productores tienen, el café todavía nosotros no lo hemos evaluado, pero es el Anacafé 14. Es un material que es de porte bajo, que lo indican para zonas de altitudes de entre 1200 para arriba.
Tiene una calidad de taza pues muy buena. Se origina del Pacamara por el Catimor y es originario de Guatemala. Pero todos estos materiales en general son materiales bastante buenos, este, que han ayudado a mejorar la productividad en el país. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer que esta productividad sea todavía mejor? ¿Verdad? Lo ideal siempre es conocer el área exacta de mi finca, siempre también establecer un plan de renovación y manejo del tejido. En este caso, cuando tengo que renovar o podar. Cuando ya veo que hay una disminución en la producción, normalmente empieza a partir de los 5 a 7 años, cuando hay una disminución en la capacidad de formar tejidos vegetativos, cuando ya la altura dificulta la cosecha y cuando ya se empiezan a dificultar un poco más las labores de manejo. Entonces, lo ideal sería renovar o iniciar la poda lo más pronto posible una vez finalizada la cosecha. Hay sistemas de podas y tipos de podas. Los sistemas están por planta, por hilera, por lote, y el tipo de poda está baja, alta, rock and roll, esqueletamiento, son muchos sistemas de poda, de los cuales no voy a hablar mucho, porque si no me llevaría mucho tiempo en realidad. Este, en cuanto al sistema por planta, este, dentro de las ventajas está la baja pérdida de cosecha entre años, siempre hay producción, fácil control de malezas. Entre las desventajas es que se necesita cierto nivel de especialización y conocer muy bien mi lote. La desija se hace costosa y no hay incrementos importantes en producción porque ya hay mucho tejido viejo. Unas podas por hilera, siempre hay cosecha, siempre hay tejido nuevo, la cosecha es más estable, se facilita la entrada de luz y también se facilita trabajos y control de enfermedades. Desventajas, pues hay un aumento en control de malezas, es un manejo más tecnificado, no perdona plantas con alta producción y este manejo, este, al inicio de los ciclos, pues la cosecha es baja. Por lote, en este caso, dentro de las ventajas, tenemos que hay una renovación total del tejido, es más uniforme, se reducen los costos y hay también un control de plagas y enfermedades. Por otra parte, hay un aumento en control de malezas, la desija es más intensiva, no perdona igual, plantas con alta producción y hay una baja producción en los primeros 2 años. Siempre es importante realizar la desija. Después de la poda, a los 2 meses, hay que realizar la desija. Y 2 meses después, o un mes y medio, pues hacer un repaso de esta desija, eliminando los hijos con menor vigor o cerca al corte de la poda y manteniendo ubicaciones opuestas entre ellos para facilitar el crecimiento. Normalmente se dejan entre 2 a 3 hijos por punto de siembra. Se debe elegir la variedad más adaptable. Dentro de las recomendaciones del ICAFE tenemos que para zonas bajas, entre los 800 y 1000, se recomienda Ovata amarillo, el Ovata rojo, el Paraíso uno y el centroamericano. Las zonas medias entre 1000 a 1200, o bata rojo, paraíso uno, o bata amarillo, centroamericano, milenio y esperanza de acuerdo a la información brindada por el CATI. Lo que son zonas altas de 1200 para arriba, entre 1200 o 1400 para arriba, mejor dicho, está el Costa Rica 91, Costa Rica 95, perdón, Paraíso uno y el Casiopea. Ahora,
Si yo estoy en una zona con un verano muy marcado o donde tengo un periodo de sequía de entre 3 a 4 meses, pues lo ideal en este caso sería sembrar Catiguá 2, Costa Rica 95 y Paraíso 1. Ahora, tenemos que el obata amarillo, el obata rojo, son recomendados sus siembras en regiones húmedas y que tenga y que estén bajo sombra. Al ser salchimones, pues, son muy susceptibles a la sequía. El ovatar rojo en mayor proporción al amarillo, pero sí hay que tener ese cuidado con estos materiales. Otra de las cosas que podemos hacer, pues, es producir nuestro propio almácigo, pues así sabemos o tenemos una mejor trazabilidad de nuestro almácigo y de nuestras plantas. Después tenemos lo que son las distancias de siembra recomendadas. El ICAFE recomienda, según el régimen de lluvia, estas distancias de siembra. Para lo que son estos materiales, normalmente a mí me gustan mucho las distancias de entrileras de 240 a 80 o de 250 a 280. Esto para poder aumentar la distancia entre calle porque estas plantas tienden a tener una bandola bastante alargada, bastante amplia, que me ayuda a manejar mejor el cultivo. Por eso, pues, estas dos siempre son como las preferidas y más que todo para estos variedades resistentes. Siempre teniendo en cuenta que se deben mantener 5.000 plantas por hectárea. La conservación de suelos es muy importante, siembras en contornos, barreras vegetativas, terrazas, acequias, canales de desviación, todo esto pues me ayuda a tener un mejor control y evitar pérdidas de suelo y mejor manejo en cuanto a fertilización, más eficientes para lo que son estos materiales. La sombra es muy importante. La hojarasca y las ramas me ayudan a aumentar la materia orgánica en el suelo, regulo la temperatura del suelo, disminuyo la erosión, también bueno, tengo una disminución de plagas y enfermedades. Normalmente se recomienda una sombra no mayor al 40%, debe estar entre 30 y 40%. Y pues todo también va a depender de mis condiciones climáticas. Por ejemplo, si yo tengo zonas lluviosas, yo podría pues tener entre 50 y 70 árboles por hectárea, o si son zonas muy secas, ya podría aumentar entre 50 a 150 árboles por hectárea. El análisis de suelo siempre es muy importante hacerlo. El ICAFE para todos los productores tiene esta opción. Es gratuita. Se debe implementar mejor entre los meses entre enero y marzo, o sea, enero, febrero, marzo. Y pues esto nos va a ayudar a realizar una fertilización en función también de nuestra productividad. El ICAFE normalmente recomienda para un primer año de fertilización, pues por lo menos aplicar 150 kilos de nitrógeno. Para lo que es un segundo año, no se debe aplicar, no aplicar menos de 200 kilos. Y ya cuando estamos en producción, pues utilizar fórmulas que sean con porcentajes mayores a 17 o 20% de nitrógeno. En este caso, gracias a la investigación que se ha hecho por el programa de nutrición, actualmente tenemos 3 fórmulas que están ayudando a muchos productores. Por ejemplo, esta fórmula es una finca que pueda presentar limitaciones nutricionales en cuanto a potasio y magnesio, especialmente para las zonas de zona norte, Cotobruz, Pérez de León y Lugares. Esta otra fórmula
Si su finca presenta niveles medios o altos de potasio y limitaciones o desequilibrios de magnesio, pues es una fórmula que puede ayudar a corregir estas limitaciones. Entre regiones que podemos encontrar este tipo de limitaciones tenemos el Valle Central, lo que es Alajuela Heredia, Valle Occidental, Naranjo, Grecia, Sarchi, Los Santos, Dota, Tarrazú, León Cortés. Y pues tenemos otra fórmula donde los suelos son de fertilidad media a alta, donde no hay un problema específico, que serían esta 24.6, donde podemos tener regiones de Valle Central, lo que es Santa Ana, Mora, Puriscal, Los Santos, la parte norte, que es Acosta, Corralillo y Frailes. Después tenemos que hacer una dosificación y aplicación adecuada. Esto nos va a ayudar a evitar el gasto innecesario de agua y también pues a disminuir esa cantidad de plaguicidas que estamos tal vez utilizando de la manera incorrecta. Tanto la calibración, si uso un equipo estacionario, como una bomba de espalda. Esto lo pueden encontrar también en la guía técnica del café. La pueden encontrar en la página del café en caso de que pues quieran accesar a esta información. Se debe tener un manejo integrado de plagas y enfermedades. Todos estos materiales, sean híbridos, sean estas variedades que he presentado en la actualidad, son materiales que son bastante buenos, son bastante productivos. Sin embargo, si no se hace un control adecuado en el momento adecuado, vamos a empezar a presentar problemas y por ende puede que tengamos que buscar otras opciones o otros materiales porque no hicimos un manejo adecuado o hicimos que nuestras plantas se agotaran y pues no funcionaron o no se desarrollaron de la mejor manera. Siempre hay que tener registros técnicos y económicos, siempre llevar una bitácora de campo, qué he aplicado, cuánta agua he gastado, fechas de atomizos, todo esto para ir teniendo un control y viendo en qué momentos debo estar realizando o estar monitoreando mi cafetal. Y otro de las em, recomendaciones, pues si mi finca necesita rompevientos, pues siempre utilizar estos materiales. Siempre utilizar pues árboles rompevientos que me ayudan a tener una barrera para que mi planta pues se desarrolle mejor, no haya volcamientos y me afecte también mi productividad. El café en general ha generado una rueda de Disculpe, 2 minutos. variedades. Ok, muchas gracias. Ha generado una rueda de variedades. Esta la pueden encontrar también en la página del café, donde podemos ver el potencial productivo, la resistencia a plagas y enfermedades, cómo está la calidad de taza, el rendimiento de beneficiado y el vigor de la planta. Es muy colorido y pues em, bastante informativo. En este caso, bueno, esto es una imagen donde podemos ver cómo se van ramificando todos los materiales que hay a nivel mundial, pues que me parece que es bastante útil para conocer cómo se van originando todos las variedades de café. Y pues esto sería de mi parte. Muchas gracias y cualquier consulta la estoy a la orden. Agradecemos a Stephanie por compartir estos avances tan importantes para el sector y estas recomendaciones que nos ha dado. Un Bueno, gusto. les recordamos que pueden continuar escribiendo sus consultas en el chat, las cuales serán leídas al finalizar la totalidad de las presentaciones. Y realmente muchas gracias, muy importante. Ahora vamos a pasar a lo que es la perspectiva de campo. Vamos a conocer el caso de un productor pionero. Eh,
Bueno, no sé si está Michael por acá ya. Tenemos a un productor que es de la zona de Turrubares. Michael nos va a comentar acerca de lo que él ha venido desarrollando en finca. Michael, buenas tardes. Michael es Buenas. un productor, hola Michael, Hola, que ¿cómo él ha venido estás? desarrollando el híbrido Millennium en su finca. Michael, muchas gracias por estar por acá compartiendo con nosotros. Ujú. Queremos conocer desde su perspectiva, coméntenos ampliamente cuál ha sido, cómo fue el proceso de establecimiento de esta variedad, de este híbrido, qué lo motivó a probar el híbrido Millennium en su finca. Un gusto. Sí, a mí me motivó hace como 4 años eh, que me llamó la atención que quedó en tercer lugar en tasa de excelencia. Entonces me llamó mucho la atención que un vidrio eh, de Pérez Celedón, el productor fue Johnny Alvarado, quedó en tercer lugar y me llamó mucho la atención. Digo yo, no le agarra roya, produce y es calidad. Entonces por ahí fue donde me animé. ¿Y cómo fue este proceso inicial para el establecimiento? ¿Cómo fue, cómo tomó la decisión de introducirlo y cómo se comportó? Tomé la decisión, primero que todo, me basé con ese productor, más o menos pregunté y todo para estar bien seguro. Este, ¿qué le, qué le puedo decir? El vidrio, digamos, se comporta muy bien, se comporta muy bien y la ventaja es la más grande, ¿verdad? Es la roya, ¿verdad? Ajá. ¿Qué diferencias ha Sí, notado en relación al manejo agronómico, por ejemplo? con los cafés de la finca, la diferencia más grande es la roya. Sí hemos notado, bueno, lógico que lo económico, Ah, atomizar para la roya y ahí es un gasto mayor a no. Entonces sí tiene ciertas problemitas que hemos notado. Es más a la tranoxis, es más sensible. más sensible. Ajá. ¿Y ha tomado alguna medida en relación a la distancia de siembra o alguna práctica que usted mismo haya Sí, desarrollado, haya sí. introducido? Le hemos abierto más campo entre calle a 3 metros en esta zona. Es una zona de muy poca luz, Ajá, entonces tomamos esa decisión. está bien. Cuéntenos qué aprendizajes destacaría usted, Michael, para otros productores que estén considerando incorporar el híbrido milenio. Tenemos conocimiento de que hay ya productores a raíz de este seminario que desean introducir estas variedades. ¿Qué podría usted aconsejarles? Lo más importante de esto, uno lo que ocupa es tiempo, ¿verdad? Atomizar para la roya es un proceso lento. Para mí la única manera de matarla es por debajo de la hoja. O sea, es mucho más lento, más delicado. El cambio climático ha hecho que sea cada vez más rápido el atomizo, dura menos, ¿verdad? Tengo que entendido que hay más de 50 tipos de roya diferentes en este momento. Este, a no hacerlo, y a uno le queda más tiempo para trabajar sus cafés mejor, ¿verdad? Y también la salud de la persona que atomiza y todo es muy importante. Exacto. Michael, quisiéramos agradecerle mucho por su espacio, por su tiempo y por darles las recomendaciones a los demás productores que Ujú. desean introducir estas variedades. Vamos a abrir un espacio de preguntas para Ok, que ustedes para que puedan interactuar con Michael, hacerle cualquier consulta que tengan. De igual manera, vamos a ir leyendo las preguntas que han realizado por medio del chat. ok, gracias. Gracias a usted. Eh, bueno, acá tenemos eh, María Almeida, consulta. ¿Con qué países de Sudamérica han compartido los materiales vegetales? ¿Cómo se han comportado y cuál es el procedimiento para la solicitud? Los costos. Don William le hizo la respuesta por acá mismo por el chat. La leo para todos los amigos que nos están siguiendo desde Facebook también. En Sudamérica se han enviado plantas de híbridos a Perú, Ecuador y Bolivia. Por ser híbridos F1 no se pueden propagar por semilla, entonces lo que hacemos es enviar plántulas libres de sustrato
y el productor lo siembra en bolsa con tierra para desarrollarlo en vivero hasta que esté listo para el campo. Los detalles del costo y disponibilidad pueden escribir al correo psf@cati.ac.cr para que le den todos los detalles. Eh, Además, consultan por acá por el Star Maya, es un tipo de híbrido diferente porque estrictamente uno de sus progenitores siempre debe ser un etíope, que presentan esterilidad masculina natural y en este caso, al cruzarse con el marsellesa, derivó esa variedad. Eso hace que sí se pueda propagar por semillas, sin embargo presenta la desventaja que las plantas no son 100% uniformes y hay variación en vigor, tamaño, producción y calidad de taza entre individuos dentro de un mismo lote. ¿Cuál es el precio promedio de un plantón de café híbrido en Costa Rica listo para sembrar? Eh, no sé si Michael o Stephanie tienen la respuesta, porque no indica hacia quién va dirigida. Mm. Esta va dirigida para Michael. Podría obtener su contacto para conversar. ¿Cuál es la recomendación para el control de la roya? ¿Y qué variedad es la más recomendada? Michael o Stephanie, si tienen alguna intervención. Eh, Perdón, Stephanie, Michael. No, William. Ajá. perdón, el precio, sinceramente, no me acuerdo muy bien. Eso es uno de los detalles que sale un poquito caro, ¿verdad? Porque yey, son dos procesos. El primero comprarlo, el tercero en la finca, pasarlo a bolsa y todo el trabajo, ¿verdad? Entonces es un poquito más caro. Al tiempo llega y se llega a pagar solo. Perdón que interrumpa, el Sí. precio anda en los 500 colones, vale una planta ¿Planta de un o híbrido, de un híbrido. ok, Se- ya la planta Sí, correcto, ya y la el planta esqueje? de el esqueje. Yo la última vez que coticé con el Cati creo que andaba como en, ay, no, sería mentir. Sí. Creo, no sé si eran 80 centavos de dólar. Ajá. Michael, por acá solicitan su contacto. No sé si es posible, ahí por lo interno me pueden contactar. Ok, si quiere por privado, ¿verdad? Como sé. Sí, Michael, fui yo el que lo pidió y perdón que esté aquí. Es que a mí Ah, me hace mucha perdón. gracia escuchar café en tus lugares. Yo soy de Naranjo, yo soy cafetalero y demás, y Sí, hago señor. yuki. Y el milenio siempre he escuchado que la recomendación es sembrarlo en zona alta. Aquí en Naranjo, digamos, de los 1400 metros para arriba, el milenio es un espectáculo. A mí me, Entonces, escuchar un milenio en Turruares, porque una vez yo estoy por ahí, sé que es muy sí, caliente, sí. y me sorprendió sinceramente. Y A, por ahí a mí usted me mencionó, llamó, a mí me llamó la atención ahorita la muchacha en Café La Altura que dijo para el milenio. Es que yo estoy ubicado a 1500 metros. ah, Sí, Eh, sí. En realidad nosotros, bueno, lo que es los híbridos del CATI no nos hemos evaluado. Sí me basé en las referencias del CATI. Sin embargo, y pues en esas facturas que se está dando también, y pues es algo súper bueno para los distintos productores. sí, como le digo, y para que un café quede en tercer lugar en tasa de excelencia, y fue una zona muy alta, fue como 1700, algo así, 1800. Entonces mm, se porta muy bien a esa altura, como dice el señor acá. Y es las particularidades de la finca de Michael, bueno, realmente está en Turrubares, pero una zona alta. Mm, Acá nos Sí. consultan cuál es la recomendación para el control de la roya y qué variedad es la más recomendada. Michael también nos amplió sobre esto, ¿verdad? ¿Cuál es la Este, variedad? bueno, de variedades resistentes, en este momento, como les dije, por lo menos resistentes, completamente resistentes, que no hemos visto Roya, son Paraíso uno, Catiguame G2 y bueno, Catuarice H3, que por lo menos el café no ha liberado, pero anda en la calle. Sí, tal vez pues no se recomienda mucho pues la siembra del catuai SH3 todavía porque mucho lo que anda en la calle pues tiene el gen de manera heterocigota o de manera recesiva. Esto podría hacer que la presión de selección de la roya en este material pues se vea afectada
puede que en algún momento se rompa esa barrera, pero actualmente lo que se utiliza a nivel país para el control de roya pues es Opera a 1 litro por hectárea o Atemi Amistar, Atemi a 400 mililitros y Amistar a 200 gramos por hectárea. También se están utilizando, bueno, estamos en ese momento el programa de de lo que es enfermedades está evaluando lo que son bueno, en este caso sería pues un poco más por la parte de control biológico que se está evaluando y pues sí se están encontrando algunos productos biológicos que están ayudando a controlar la roya. Ahora no tengo pues los nombres, se los puedo pues pasar una vez que, que estén pues ya más resultados sobre el tema. William, adelante. Sí, gracias. Yo quería referirme a dos temitas que lo estaban mencionando y era en cuanto a lo del precio. Acá los colegas del Banco de Semillas Forestales, quienes son los que distribuyen las plantas de café directamente a los productores, más recientemente lo han estado distribuyendo a la planta directa ya para sembrar en campo, en bolsa, entre 85 y 90 centavos de dólar, dependiendo un poco la cantidad que se solicite. Y en el caso también, uno de los productos que ellos podrían eventualmente distribuir serían plántulas en bandeja para que el productor haga su vivero en su finca y por ahí anda el precio de cada una de estas plántulas anda como en 45 centavos de dólar cada una. También quisiera referirme al tema que mencionaron de las alturas y hasta las altitudes. Yo creo que, a ver, y esta es una gran ventaja de los híbridos, ¿no? Tienen una capacidad de adaptación a diferentes climas, a diferentes altitudes muy grande, muy amplia. En Costa Rica, la zona más baja donde están creciendo es ahí en la Herda, 40 metros sobre el nivel del mar, y la zona más alta es allá en la finca Cedral, en la zona de Los Santos, a 2.150 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es un rango bastante amplio de adaptación y de crecimiento. Si bien es cierto, quizás algunos de los híbridos tengan su nicho ideal o su nicho preferido. Por ejemplo, el Milenio creo que se podría comportar mejor en zonas un poco más altas. El Esperanza podría eventualmente más bien adaptarse hacia zonas un poco más bajas, zonas más lluviosas también. Si quisieran establecerlo en zonas más húmedas, más lluviosas, el Esperanza tiene una mejor adaptación a estas condiciones. Era uno de los 20 híbridos que inicialmente se probaron y pues fue seleccionado, el Esperanza fue seleccionado por Hacienda Aquiares, que está muy cerca acá de Catie, y fue el que mejor se comportó en estas condiciones agroecológicas de acá de Turrialba, que son más húmedas que en el resto del país. Gracias. Vamos a leer este último comentario de preguntas por acá para pasar a las preguntas que nos están haciendo por Facebook. Doña Isel Jiménez Acuña dice, en mi finca tenemos Catiguá MG2 de 3 años. No le da rollo, pero sí antragnosis. Acabamos de sembrar un lote de Paraíso 1 y estamos a 800 metros en Poriscal. Eh, Vamos a leer las consultas de Facebook. Nos consultan, ¿qué variedad recomienda para zonas lluviosas para más de 2.000 milímetros anuales, con altitudes entre 800 a 1.500 metros sobre el nivel del mar? Brian Domínguez por Facebook. Bueno, yo creo que lo acabo de mencionar, ¿no? En este caso, en esas condiciones, características que don Brian nos menciona, una variedad que podría eventualmente adaptarse bien a esas condiciones es el Esperanza. En Esperanza, gracias. Tenemos otra consulta que... Yo quería Una... agregar algo. Ujú.
Adelante, por favor, A sí, la que usted. dijo que el Catiguá MG2 no le da roya, pero sí está en triagnosis. En este caso, muchas de esas plantas, pues esa resistencia en triagnosis no la hay. Muchos de estos materiales tiene susceptibilidad a triagnosis, por eso siempre también se recomienda hacer estas prefloraciones para evitar que perder un poco lo que es la productividad en los primeros 20 semanas después de la floración, ¿verdad? Que es donde esta enfermedad ataca. Ya durante los periodos donde hay mucha humedad, muchas lluvias, pues siempre tener esos controles contra antracnosis. Recordar que aunque estos productos para roya, se dice que son eficaces para la roya, pero también se utilizan para el manejo de estas otras enfermedades como la antracnosis. Entonces, sí tener ese cuidado porque, pues, la antracnosis es una enfermedad que ha venido en aumento a nivel país y, pues, sí, muchas, para no decir todas las variedades, son bastante susceptibles a ella. Después, para estas condiciones también, que de muy lluviosas, pues otro material que yo pues, recomendaría pues, sería el lobata rojo. Para doña Isel. Otra consulta, muchas gracias, Stephanie. Otra consulta para Michael. ¿Cómo recomienda cultivar el híbrido milenio? ¿A uno o dos ejes para mayor producción? Eh, sí, me escucha. Sí, perfecto. Nosotros lo sembramos a un eje por el tipo de clima que tenemos acá. Como le dije, es un clima de muy poca luz, mucha neblina y todo, entonces lo sembramos a un eje para tratar de evitar enfermedades, Gracias. para que no siga Eh, malos. Excelente. Mauricio Villarreal consulta. Quisiera que me indiquen qué variedad de café debo sembrar. Soy de Chiapas y estoy en una región bosque, en un lugar lluvioso, a una altitud de 1600 a 1800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué variedad sembrar? En una región de bosque, altitud de 1600 a 1800 metros en Chiapas. William, Stephanie. Bueno, un poco difícil esa pregunta. Estamos como a latitudes un poco diferentes con respecto a los de nosotros, pero bueno, por lo menos en Costa Rica, uno de los materiales que se ha adaptado muy bien para zonas altas, mm, como a ese nivel del mar, ¿verdad? Entre 1700 y 1800, es el Costa Rica 95 y el Paraíso 1. Gracias. Michael, ¿qué área tiene sembrada? Sí, nosotros ahorita eh, empezamos con 2000 plantas. Empezamos con 2000 plantas. Ya va a cumplir 2 años de siembra. Y esas 2000 plantas este año que puede producir unas 8 a 10 fanegas, más o menos. No, súper rápido es. ¿Existe SH1 o solo SH3? Nos Es consulta solamente el Arturo sh Seguro. tres Catoay. Me imagino está hablando del Catoay H3. En este caso sí, es solo Catoay SH3. Acá, ¿qué variedad se puede sembrar a una altura de 1700 a 1800 metros donde llueve mucho? Creo que esto ya Stephanie la respondió. ¿Correcto, Stephanie? Sí, correcto. Ajá. No sé si lo Michael, repito o... está bien. Michael, ¿a qué altura Ok. está usted? Ya Michael nos había indicado. Está casi a 1500 metros. Sí, a donde está sembrado el milenio está a 1500. Dice, ¿nos puede repetir el correo? Queremos adquirir para sembrar este año que viene. Si el CATI nos puede también ir asesorando en el proceso, sería de gran ayuda. Si pueden escribir por acá el correo, entonces, para contactarlos para poder adquirir eh, estas variedades.
estos híbridos. Sí, ahí en el chat estoy anotando el correo, es el BSF, que es de Banco de Semillas Forestales, las iniciales, bsf@katie.ac.cr. Allí pueden encontrar, entonces, les pueden dar los detalles en cuanto a disponibilidad de plantas, precios, etcétera. Gracias. Nos consultan cómo puedo conseguir semilla de geisha. Soy de Chiapas, México. Sí, bueno, el Geisha nos puede escribir también a coleccioncafé@katie.ac.cr y allí nos ponemos de acuerdo para poder hacer la distribución hasta México, entonces, de la semilla de Geisha. Por supuesto que sería la Geisha, la línea 2722, que es la línea de referencia en cuanto a calidad. Y para finalizar con la última consulta, ¿cuáles son las principales diferencias entre robusta y los híbridos en bajuras? Bueno, eso es justamente uno de los aspectos que vamos a empezar a hablar. Lo que hemos visto es que los materiales de arábica en zona baja, este ensayo que el colega Víctor estableció ahí en la ERT, en zona muy baja, debe ser establecido rigurosamente con sombra. No podríamos quizás ver un buen desempeño de arábicas a pleno sol a esa altitud, a diferencia quizás de los robustas. Temas de productividad, temas de rendimiento, temas de calidad tasa, son cosas que la tenemos previsto evaluar en los próximos meses, próximos años, y bueno, estaríamos compartiendo los resultados en cuanto tengamos toda esa información. Willy, y si nos puedes ayudar también, otra consulta que tiene Efraín es cómo está el tema de calidad por aroma y buque de los híbridos en bajuras. Sí, esa justamente le estaba por responder ahí, lo estaba Ah, redactando. Bueno, es un detalle también que tenemos que ver, el ensayo pionero o el ensayo, la prueba preliminar que se hizo no contempló, digamos, esa evaluación, es algo muy importante que tenemos que evaluar en los próximos meses. ok. Nos consultan si puedo hacer mi propio vivero con semilla de mi plantación Catiguá MG2. Sí, por supuesto. El Catigua MG2 pues es una variedad que se propaga por semilla, diferente a los híbridos. Entonces, si usted tiene su plantación, pues sí sería lo mejor eh, a través de la semilla. Y una última, distribuyen semillas de especies de café que no sean arábicas. La única de momento sería el Robusta y el Ibérica. Esas podríamos eventualmente distribuirlas y también nos escriben al correíto coleccioncafé@katie.ac.cr. Ahí sería como nuestro canal para ponernos de acuerdo para el tema de costos, de distribución, de todos los materiales que tenemos conservados en la colección, incluyendo estas dos especies. Muchas gracias. Entonces, de esta manera hacemos el cierre. Doy el pase a María José para realizar el cierre del seminario. Gracias a todos. Muchas gracias, Gretel, por tan excelente moderación, a William, a Stephanie y a Michael por estar aquí presente y entender todas las dudas. Creo que fue un espacio bastante rico de intercambio. Tuvimos bastantes preguntas por Facebook también. Espero que todas hayan sido contestadas. Los colegas han compartido sus correos en los chats. Creo que podemos ponerlo también por ahí en Facebook. Si es posible, le pido ayuda a mi colega. Y si no, puede acceder a las páginas tanto del café, del Instituto Costarricense, el Instituto del Café de Costa Rica y del CATIE, y ahí podrán encontrar también la respectiva unidad y el correo electrónico para mayor información. Nuevamente agradecerles por unirse a esta otra sesión de la comunidad de práctica de café. Recordarles que para el siguiente mes de diciembre tendremos otra sesión
Pronto estaremos compartiendo mayor información, tanto en redes sociales como por correo electrónico para los que llenaron el formulario de expresión de interés. Recordarle que la selección de estos temas se hizo en base a estas encuestas de donde se priorizaron los temas. Esta grabación de esta sesión y la anterior la pueden acceder en el canal de YouTube del Katia también para su referencia. Y con esto damos cerrada la sesión. De nuevo, gracias por mantenerse presentes en la sesión y gracias a nuestros expositores y moderadora.